Vamos a ver los límites cuando la x tiende a un número. Diréis que lo normal es que tienda a un número. Bueno, pero recordemos que también tenemos el símbolo de infinito. Luego la x también va a poder tender a infinito, positivo o negativo. Ahora mismo lo que me interesa es cómo se calcula el límite cuando la x tiende a un número. Bueno, pues el límite cuando la x tiende a un número de alguna función, lo único que hay que hacer es sustituir ese número, que es un valor de la x, en la función y ver si ya tenemos un resultado. Luego sería 3 al cuadrado más 3, total 12. Y este es el valor del límite, me ha dado 12. Si yo digo límite, cuando la x tiende a 1 de x más 2, lo mismo, tiendo a un número, ¿no? Vamos a poner negativo, tampoco tiene por qué ser positivo siempre, menos 1. Bueno, pues será menos 1 más 2 igual a 1. Si os fijáis, cuando yo sustituyo el valor al que tiende la x, la palabra límite desaparece. No está aquí puesta, simplemente estamos calculando ya el límite. En otros casos, nosotros haremos primero simplificaciones o algunos tipos de cálculos dentro del límite, pero sin empezar a resolverlo en sí. Es decir, no estamos sustituyendo el valor de la x. Si yo no sustituyo el valor de la x, límite cuando la x tiende a 3, en este caso, tendríamos que estar escribiéndolo constantemente. Por ejemplo, pongamos que yo digo límite cuando la x tiende a 2 y digo x cuadrado menos 4 partido de x más 2. Bueno, vamos a ver. Nosotros sabemos que el numerador, eso es suma por diferencia, porque tengo una diferencia de cuadrados. Luego es lo mismo que x menos 2 por x más 2. Y abajo tenía x más 2. Bueno, si os fijáis, que ahora mismo me da igual, aunque podría simplificar, porque está repetido, lo único que pasa es que yo he simplificado, he factorizado el numerador, pero como no estoy resolviendo todavía, la palabra límite x tiende a, ese término matemático tiene que aparecer constantemente. Y solo cuando yo ahora cojo y digo voy a sustituir el 2 y me da 2 menos 2 igual a 0. En ese momento es cuando delante del cálculo yo ya no puedo poner límite cuando la x tiende a 2, porque ya estoy realizando ese cálculo. Espero que se entienda, porque también es importante saber cuándo hay que escribir límite cuando x tiende al valor y cuándo no. Dependiendo del profesor puede que nos pase la mano o no, aunque si os la pasa no os está haciendo un favor. No debe de pasar la mano por nada, porque así, si os la pasa, lo único que está haciendo es incentivar más fallos. Una cosa es un fallo concreto en un alumno, otra cosa es que constantemente se haga, ¿vale? Bueno, otra vez. Límite cuando la x tiende a 4 de x cuadrado más 3x partido de x menos 2. Aquí lo que me importa es que yo tengo una función, pero el límite tiende a un número. Y como tiende a un número, simplemente se sustituye el número. Como estoy sustituyéndolo, ya no pongo límite. Simplemente sustituyo. Sería 4 al cuadrado más 3 por 4 partido de 4 menos 2. Calculo ese valor. Vamos a calcularlo, para que no se diga que no estamos haciéndolo. Me quedaría 28 entre 2, que es 14. Este valor es el límite. ¿Por qué? Porque recordemos que solo estamos calculando imágenes y hemos dicho que gráficamente, si yo podía representar el valor, es decir, la gráfica estaba representada, eso significa que yo pude calcular la y. Entonces, si yo tiendo a un número, simplemente sustituyo ese número, es como si yo hubiera calculado la imagen f de 4, que es lo único que hacemos en los límites, y f de 4 ha sido 14. Luego, si yo hubiera estado calculando valores en una tabla, hubiera dicho que para x igual a 4 la y es 14, y ese punto lo hubiera representado. Tenemos que ir asociando o relacionando lo que hemos estado hablando antes sobre cómo calcular el límite dentro o sobre una representación gráfica, ya como lo estamos calculando ahora numéricamente. Tenemos que entender que es lo mismo. En cuanto al límite
cuando la x tiende a un número, esto es lo que me interesa, saber que se sustituye. Pero tenemos que ir viendo también, aunque ahora mismo no lo vamos a ver, que a veces pueden surgir problemas y que no se puedan calcular. Por ejemplo, esto. Si yo sustituyo el 2, arriba me queda 4 menos 4 y abajo 2 menos 2. Y me ha quedado 0 entre 0. Bueno, esto no tiene solución en el sentido de yo no puedo decir que eso da 0. Y esto vamos a ver que se llama una indeterminación. Yo pondré IND para indicar indeterminación, para no escribir tanto. Es flojera matemática, como yo digo. Pero bueno, vamos a ver. La cosa es que yo he sustituido el valor porque era el límite que tendría a un número, pero no me ha dado nada. Luego una cosa es que cuando el límite tiende a un número, se sustituye el valor en la función y se calcula el límite. Otra cosa es que se pueda calcular. Y en los casos en los que no se pueda calcular, que se van a llamar indeterminaciones, habrá ciertas técnicas para resolverlas. Así que por lo pronto vamos a pasar al siguiente vídeo. Así que os veo en el próximo.